Nuestro tema para hoy es la novia de Jesucristo. Hoy voy a hablar acerca de la novia de Jesucristo. ¿Por qué voy a hablar de esto? Estamos hablando acerca de que necesitamos una nueva casa, ¿cierto? Una iglesia. Y dije hace 15 días, hace 8 días tuve que hablar un poquitico acerca de lo que está pasando en Israel, porque es terrible todas las cosas que se escuchan, que profetizaron, que dijeron, que escucharon que Moisés llegó a Israel y que Moisés es un poco de sandeces que solamente para los neófitos, dice la Biblia, neófito son los que se dejan tambalear. ¿Cómo me van a decir que Moisés vino? ¿Cómo van a creer un poco de cosas que no dice la Biblia? Entonces por eso hablé acerca de lo que está pasando en Israel hace 8 días y tuve que frenar acerca de una nueva casa. Dije que voy a hablar cuál es el propósito de la iglesia, por qué existe, para qué existe, cuál es la necesidad de estar plantado en una iglesia, de quién es la iglesia, qué es la iglesia, quién la conforma y cómo debe funcionar la iglesia, por qué la iglesia está en la tierra. Todo hijo de Dios debe saber esto, para que no digan es que Dios está en todos lados y yo aquí en mi casa tengo a Dios en mi corazón. La Biblia no dice que tenemos a Dios en nuestro corazón. El Señor dijo, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, y dijo en Efesios 4 que daría dones ministeriales para que formaran el carácter de Cristo en nuestras vidas. Hablé acerca de lo que es iglesia, los llamados a salir afuera. Hablé acerca de Israel. ¿Recuerdan cómo inicia todo desde Abraham, el padre de la fe? El Señor le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Eso es iglesia, salir de nuestra comodidad, salir del mundo, salir de lo que Dios nos mande salir. Siempre hay que salir de algún lugar. En este caso, iglesia, los llamados a salir afuera es a salir afuera del mundo. Necesitamos salir del mundo, de la comodidad del mundo, de todo lo que el mundo nos ha a nosotros empapado y moldeado. Por eso Romanos 12 dice que no nos dejemos moldear, porque ya estamos en un molde que no es el de nosotros. ¿Qué necesitamos saber acerca de nuestra nueva casa? Primero, que la autoridad de esta casa la tiene Cristo. Eso hablamos hace 15 días, ¿cierto? Hablamos de la cabeza, el cerebro, y Fer hizo un resumen muy bonito acerca de el ámbito espiritual, que algo iba a hablar yo, entonces ya no lo voy a hablar. Estuvo muy bien, la parte espiritual, pero solamente la quiero recordar. Hablé de los 4 problemas más grandes que tiene el cerebro, que hace que pierda las neuronas, ¿se acuerdan? Y hablé de los 4 problemas más grandes, que era, a ver si se acuerdan, no desayunar, 1. ¿Cuál era el otro? No dormir. ¿Cómo? A ver, es que yo no me acuerdo. Comer mucho. Fumar. Sí, esos 4. Y el ámbito espiritual en que lo llevó es muy cierto. Desayunar habla de nuestra vida devocional. Necesitamos a diario iniciar nuestro día escuchando el devocional. Y no me voy a jactar, pero realmente conozco muy pocas iglesias que les tienen un devocional diario a su iglesia y que el mismo pastor lo hace. Yo no la conozco. Conozco 2 iglesias que dan devocional diario, pero no los hace el pastor. Y es un trabajo extra, un alimento extra que yo hago y que con algunos he hablado y he dicho, pues más bien quitémoslo, pues por lo que saben que trabajo y esto y no me dan tiempo, quitémoslo, pero yo sigo pensando y digo, no, necesitan seguir creciendo en la palabra. Y a veces siento que es menospreciado ese alimento que hago, y hablo dentro de la iglesia, porque afuera si lo escuchan o no lo escuchan, pues me da igual, porque yo no los pastoreo a ellos, yo pastoreo a esta iglesia. Entonces esta iglesia es la que debe consumir el alimento, pero a veces en mi espíritu me compujo y me siento triste de ver que el esfuerzo que hacemos es
con mi esposa no se recibe, y a veces nos gusta más comer. Tal vez a veces les doy un buen desayuno, como hablé del agua, pero quieren es Coca-Cola y por eso les gusta las redes. Quiero saber si mi esposita está ahí. Sí, mi esposita continúa ahí. La tengo en videollamada porque no pudo acompañarnos hoy. Nos habló acerca de no fumar, habla de cualquier hábito esclavizante en nuestra vida, pero también nos habló de comer mucho, hace que se pierdan las neuronas. Comer mucho habla de estar escuchando mucho aquí, allá, a Pepito, al adventista, al testigo de Jehová, al mormón, al católico, al todo, y tratando de mirar a ver si su pastor tiene la razón en algo o no la tiene. Dios nos dio pastores conforme a su corazón, y yo sí digo, cuando ustedes vean que yo estoy predicando algo chueco, váyanse de la iglesia, yo les autorizo, pero mientras no lo hagan, consuman el alimento que yo les doy, porque eso quiere decir que si ustedes me eligieron como pastor, ustedes son conscientes de que yo produzco un buen alimento que ni siquiera es mío, es de Dios. Yo no les hablo de mi vida, yo no les hablo de lo que yo siento, de que a mí me parece, yo les digo es la palabra de Dios dice. Entonces, la cabeza es Cristo. Y Cristo ya reveló todo en la palabra, todo lo reveló, se cerró el canon. Por eso los libros deuterocanónicos o apócrifos que trae la Biblia, la iglesia tradicional, que los trajo 300 años después de que se cerró, no son para nosotros inspiración divina. Yo no necesito otro libro. La mayoría de las religiones tienen varios libros y veo, perdón que me estoy desviando, pero quiero hablar acerca de que Cristo es la cabeza, y si es la cabeza, tenemos que hacer caso a lo que dice la palabra, y yo aquí predico es lo que dice la Biblia, lo que dice Cristo, no lo que digo yo. Cuando han visto chocoaventuras mías, yo siempre les doy muchos versículos, de hecho en un devocional a veces doy hasta 20 versículos, hablo mucho, porque lo que necesito es que lo comprueben con lo que yo digo. Entonces, la autoridad de la iglesia, si está escrito en la Biblia, usted lo cree, amén. Si no está escrito, así el apóstol Pablo, ojo, el apóstol Pablo mismo dijo, así mismo yo les doy un mensaje diferente. Si yo les doy un mensaje diferente al que está escrito, sea maldito, dijo él. O sea que Pablo, escribiendo la mayoría del Nuevo Testamento, teniendo tremenda revelación, le dijo, yo también me de chaveto, y le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, fue lo primero que le dijo cuando lo ordena como pastor, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que predicas. ¿De quién tiene que tener cuidado primero un pastor? De que uno no se enchueque con lo que está predicando. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque escuchamos al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, que dice Alducín, que dice no sé qué, que dice sí sé cuándo, que dice tal cual, que dice, a ver si está un poquitico parecido a lo que dice mi pastor. Y eso es un error grave, porque es, hablando de estos 4 hábitos que nos hacen perder las neuronas, es como que te sirvan en la casa un desayuno y lo desprecies y vas a comer un desayuno en otra casa. Y eso es lo que a veces yo siento como pastor, que prefieren las redes a lo que yo duro horas tratando de hacer para que ustedes y yo crezcamos a la estatura del varón perfecto. Yo sé que mis devocionales no son emocionales, y eres la princesa y tú vas adelante y vas, porque hoy Dios te dice no temas y Dios está contigo, y Dios, eso es falso. Lo primero que Dios dice es dejemos el pecado, y cuando dejamos el pecado Dios va a estar con nosotros. Esto no gusta, esto es agua, no gusta. La Coca-Cola es la que te dicen a ti no importa, y tú eres, y ahí sí está bien, y no importa, y escucha al que quiera, al fin y al cabo tú tienes, no, yo soy celoso así como Dios es celoso, yo soy celoso de mi iglesia, yo no quiero que escuchen otras. Si ustedes lo quieren hacer, ustedes entran en desobediencia, pero no quiero que estén escuchando otros pastores que los van a llevar a doctrinas erróneas y que les van a hacer torcer su mente y que los van a hacer desviar del camino. Esto es bíblico y se los voy a predicar más adelante, de cómo Pablo también exhorta a muchos y los saca de las iglesias y a uno les prohíbe que los escuchen.
Y con nombre propio le dice, ojo con tal, ojo con tal, ojo con tal, ojo con tal. Y es lo que yo voy a hacer. Yo soy celoso de mi iglesia también. ¿Por qué? Porque Dios me va a pedir cuentas a mí de cada uno de ustedes. ¿Y qué pasó? No, pero es que fue que él resultó escuchando a Pajarito, y Pajarito le dijo que el rojo no es rojo sino amarillo. ¿Y tú qué hiciste? Señor, yo lo dejé porque pues como ellos seguían escuchando no lo puedo hacer. ¿O quién hace eso con un hijo? Así el hijo desobedezca, usted tiene que seguir. Mi amor, no, y esa amistad no te sirve, y esa amistad, y así él siga, pero seguimos diciendo, esa amistad no te sirve, eso no es. Él elige, pero tú sigues diciendo, porque la responsabilidad tuya no es lo que hacen tus hijos, sino lo que tú dejas de decirles a tus hijos para estorbarlos. Y yo como padre espiritual los voy a seguir estorbando. Aquí hay personas que se me han acercado y me han mandado, mire, yo sigo a este pastor, está bien, le digo, no lo escuchen. Este tal, le digo, no lo escuchen. Este es no sé qué, este sí sé cuándo tal. Pero me siento triste de ver que trato de preparar un alimento y no es suficiente. Y uno de los pasos que hace perder las neuronas era comer mucho. Y cuando trato de comer mucho, lo único que hago es perder neuronas. Y cuando pierdo neuronas no puedo recibir las órdenes del cerebro. ¿Estamos? Entonces si el cerebro me da una orden y me dice no comas mucho, ahora si en esta iglesia no hay culto, si en esta iglesia cada domingo que yo vengo y hablo, decía un pastor, chocoaventuras. Si yo hablo chocoaventuras y ustedes no aprenden nada, ¿qué hacemos acá? Yo soy el primero que digo, dejemos este barco y arranquemos. Pero yo siento que he tratado de darles un buen alimento. Y yo no saco una predicación en una hora, se los aseguro que no. Entonces, si somos de la casa del Señor, tenemos que seguir las directrices. Yo hablé del cerebro. El marido es cabeza de la iglesia, así como Cristo de la esposa, así como Cristo de la iglesia. Pero hablé que ser cabeza no significa que usted aquí yo mando, no, da directrices, da impulsos, da órdenes que guían. Entonces el cerebro es el que me dice mueve la mano, habla, coge el micrófono con la otra porque ya se cansó, y de verdad me cansé. Entonces el cerebro me está diciendo esto, ¿cierto? Me da órdenes que me benefician y me dice camina, Eso es lo que hace el esposo con su esposa, da órdenes que bendicen y dirigen y ayudan al crecimiento de ambos. Pero si el cerebro me está dando una orden y yo la estoy desobedeciendo, empiezo a perder neuronas. ¿Y qué pasa con los que pierden las neuronas? Se llama Alzheimer. Pierden la memoria. Y ya no saben de dónde son. Y pasa con muchos que ya no saben a quién pertenecen. Porque reciben una doctrina de acá, pero de acá otra. Pero de acá otra, pero de acá otra. ¿Ustedes sabían que los musulmanes creen en Jesús? ¿Sí sabían? Y ellos siempre que hablan con Jesús dice bendito sea el Hijo de María, alabado sea. Ellos, de hecho, el Islam no puede existir si ellos no creen en Jesús. Pero es que no es creer en la forma que ellos creen en Jesús. Por eso ninguno que profese el Islam irá al cielo. Porque para ellos su mediador es Mahoma y no Jesucristo. ¿De qué nos sirve creer en Jesús si no hacemos lo que el Señor nos dice? Si no recibimos los impulsos que nos manda el cerebro, como la cabeza. Si Él nos manda los impulsos, entonces obviamente obedecemos esos impulsos. ¿Sí? Quiero que entiendas que tu máxima autoridad no es tu pastor. Tu máxima autoridad es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, según Juan 1:1, el verbo hecho carne es Cristo. Si el Señor lo dice, usted lo cree. Si el Señor no lo dice, usted no lo crea. Es que la catequesis, es que el libro de Mormón, es que es testigo de Jehová, es que no sé qué, es que recibí una nueva revelación, es que alguien ¡No! Pablo enseñó, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Sabe alguien que dijo? Que es que la Biblia le había escrito Pablo, no el Señor. Entonces que lo que Pablo decía era palabra de hombre, que a ella le importaba, porque era una supuesta pastora, a ella le importaba es lo que Dios decía. Bien, si le importa, crea todo lo que dice acá, a través de Pablo, Chucho, Pepe, el que sea, pero toda la escritura es inspirada por Dios. Amén.
Entonces, si lo dice la Biblia, lo creemos. Si no lo dice, lo primero que necesito saber, recuerden cómo escuchar la voz de Dios. Necesito un corazón nuevo. Lo tienes cuando naciste de nuevo. Lo tienes. Ahora, lo que no tienes es una mente nueva. Necesitas una mente nueva, renovar la mente a través de la palabra. Cuando cambiamos muebles, cuando tenemos unos ingresos, cuando cambiamos de casa, todo lo hemos hecho, cambiamos los muebles y estrenamos, ¿sí o no? Eso significa renovar. Quiere decir que los muebles viejos, ¿qué? Para afuera. Ahora los muebles, y no me digan que no se ve bonito, y no me digan que uno no se siente más cómodo, y no me digan que uno no se siente, eso es lo que Dios habla de la mente. Bote lo viejo y meta lo nuevo. ¿Y cuál es lo nuevo? Bueno, está en la palabra. Por eso necesito la tercera cosa, que es una casa nueva. Y en la casa nueva tengo que entender que la autoridad la tiene Cristo, lo primero. Lo segundo que necesito enseñar es que la iglesia es la novia de Jesucristo, es la prometida. Esto lo tengo que tener claro, porque hay unas chocoaventuras de pastores que la novia es Israel, y que Israel, porque Dios no ha terminado con Israel, un poco de cosas que no son. Entonces voy a explicar un poquito acerca de por qué Dios dice que Israel no es la novia, si era su prometida. Voy a hablar de eso. Lo segundo que tengo que hablar es que es la prometida de Cristo. Entonces, bueno, ¿y yo qué hago de saber? Sí, hoy aprendí que la prometida de Cristo es la iglesia en Israel. ¿Y qué con eso? Bueno, tenemos que aprender a no manosear la novia del Señor. Y ya les voy a explicar en qué la manoseamos. Porque si la iglesia es la novia de Jesucristo, yo sé que todos hemos manoseado la prometida de Jesús. Esas sandeces de History Channel y que Jesucristo tuvo relaciones con la Virgen María y que hay hijos que están escondidos y que no sé qué pecado, y Dios perdone, Dios no perdona eso, pero que un día ellos se conviertan realmente a Cristo Jesús. Pero cuántas sandeces. Entonces dicen, pero entonces Jesús se casó. No, Jesús no se ha casado, él está comprometido. Esta semana voy a hablar, ya hablé, pero ustedes no lo han escuchado. Mira qué ejemplo tan bonito trae Dios a mi mente. Cómo Dios conoce todo, porque Él ya lo vivió. Él es el alfa, la omega, el principio, eterno fin, el primero y el último. Entonces yo les puedo decir de qué van a escuchar ustedes el sábado, porque ya lo grabé. Ese es Dios. Dios sabe qué pasa dentro de la gran tribulación. Dios sabe qué pasa en la eternidad, porque Él ya lo vivió, Él ya lo escribió, Él ya lo habló y se lo mostró a Juan. ¿Me di a entender con ese ejemplo? ¿Sí ve qué hermoso? Por eso es que Dios, siendo omnisciente, todo lo sabe. ¿Quién le puede ganar a la inteligencia de Dios? Por eso tu máxima autoridad y mi máxima autoridad tiene que ser Jesucristo. Como pastores y líderes, muchos manosean la esposa de Jesucristo. Y es triste, y es un error que yo cometí cuando inicié en Cristo, que pasaba más tiempo con la esposa del Señor que con la esposa que el Señor me dio. Es decir, pasaba más tiempo con la iglesia que con mi esposa. Y esto tampoco es bíblico. Pero nadie me dijo que no era así. Si es la esposa del Señor, es increíble cómo pastores, supuestos apóstoles y profetas, la exprimen, la manipulan, se enriquecen a costa de ella. ¿No es verdad? ¿Cuántos pastores enriqueciéndose con iglesias grandes? Se están enriqueciendo a costa de la novia, de la prometida de Jesucristo. Se están metiendo con casi nada. Estoy hablando de liderazgo. Ahora voy a hablar de nosotros como iglesia, los que estamos sentados allí. ¿Cuándo manoseamos nosotros la esposa o la prometida de Cristo? Cuando hablamos mal de la iglesia. Es sencillo. Mira, hay personas que han venido que porque yo me he visto en tenis se van. Que un pastor tiene que vestir en corbata. Ok, le acepto, vete. Que porque yo dije que las mujeres esposas no existen, las mujeres pastoras no existen, también se fue una familia. Que porque yo digo que Dios no tiene el control, también agarraron. Entonces, ¿qué tengo que predicar yo? Perdón. El Señor dijo cuando estaba discipulando y se les fueron las multitudes que ya los había alimentado y se fueron, les dijo a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Entonces, a mí de qué me aterra que yo predique la verdad. Si gente no le va a gustar. Cuando yo digo que el oficio de apóstol y profeta no existe,
no les gusta, porque hay muchos que les gusta la profetitis y que los toquen y que se caigan y que les adivinen el futuro. Entonces no, esta iglesia no es para mí, se van. Iglesias al gusto del cliente. No, a mi arroz no, papita. Buena papita. No, machacadita. Buena machacadita. No, puré. No tan blandito, más especial. De eso existe. Buscando iglesias que yo me llene y yo me sienta conforme a lo que yo creo, no a lo que necesito. Si hablara bonito y hablara lo que la demás gente quisiera, ¿cuánta gente no tendríamos acá que se ha ido? Pero no lo voy a hacer. Así me toca quedarme hasta el final como Jesucristo, con uno a la derecha y otro a la izquierda, predicándole a dos, de los cuales solo uno fue salvo. Es la prometida. Tenemos que tener cuidado cuando manoseamos la prometida de Jesucristo, hablando mal de ella, despreciándola. Al mundo no se me hace raro que digan, yo para qué me voy a la iglesia. Yo he escuchado palabras fuertes que dicen, yo no, van allá a lamber ladrillos, ¿no? Van allá a no sé qué. Bueno, del mundo, ok, ahí era en su corazón por algo. Pero de los que una vez, dice la palabra de Dios, aprovecharon las mieles y volvieron como el perro al vómito, o como la puerca al lodo, de esos sí me aterro. Los que alguna vez pudieron aprovechar de una casa de oración y encontraron una palabra y vieron que Dios era real, ¿cómo poder decir yo no necesito de una iglesia? Desprecian la iglesia. Cuando nosotros no tomamos nuestro tiempo para estar congregados y ser la esposa que Cristo quiere que seamos, la prometida, que un día vendrá por nosotros y nos llevará allí al cielo en el rapto, y allí en el cielo habrá el tribunal de Cristo y serán las bodas del Cordero. Cuando yo no saco ese tiempo para, como la novia del Señor, reunirme y decirle, Señor, aquí estamos, ese tiempo lo invierto en otras cosas y dejo de ser la prometida de Cristo para ser la novia de... Hay solo dos caminos. Así como soy, o soy hijo de Dios o soy hijo del diablo. ¡Ay, qué duro! Pues bueno, eso lo dijo Jesús. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque solo hablan mentira. Cuando hablan mentira, de lo suyo hablan. No hay verdad en ustedes. Hablamos mal de ella, despreciámosla, no la respetamos, no la admiramos, o sea, no hablamos bien, no la valoramos. De una u otra forma nos metemos con una novia ajena que ya está comprometida. ¿Cuál es la novia? Quiero hablarles acerca de cuál es la novia. Isaías. Hay unos versículos que tenía en Nueva Traducción Viviente en mi celular, pero no puedo dictarlos. Isaías 54. Pero perdóneme. Primero tengo que ir a Efesios capítulo 5, versículos 25 y 27. Dice la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia. Esta es una analogía del matrimonio. Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Hay un versículo que vi, yo miro si es el 23. Este fue el que vimos la vez pasada, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. La iglesia es la novia de Jesucristo. ¿Qué pasó entonces?
Ahí sí quiero que vayamos a Isaías 54, 4 al 8. Dice la palabra de Dios. Le está hablando a Israel. ¿Saben cuál es el problema de muchos tergiversar la palabra de Dios? Que confunden y mezclan a Israel con la iglesia, que confunden el antiguo pacto con el nuevo pacto, que confunden Dios a quién le está hablando. Esa es una de las leyes de la hermenéutica. Una de las leyes de la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es el estudio desmenuzado de cada texto que se interpreta así solo con la misma palabra, con otro y otro y otro y otro texto. No necesito el libro de Mormón, no necesito la catequesis, no necesito el libro de Testigo de Jehová, no necesito la revelación de un pastor, necesito lo que está acá. Y una de las reglas es que la Biblia se interpreta a sí misma. No necesito nada más, se interpreta a sí misma la palabra de Dios. Lo otro es que cuando yo hago un estudio de hermenéutico, tengo que saber qué contexto es, quién habla, a quién habla, cuál era el tiempo, cuál era la situación, por qué lo habló, a quién lo habló. Si ustedes se dan cuenta, Mateo habla a un público, Marcos habla a un público, Lucas habla a un público y Juan habla a otro público, pero son evangelios sinópticos parecidos, pero no es igual. Dijo Funky, parecido pero no es igual, porque lo nuestro es para edificar. No es lo mismo, porque les hablaron a un público diferente. Entonces la ley de la hermenéutica, tengo que saber cuándo le habla al pueblo de Israel, cuándo le habla a la iglesia, para entender qué es para mí y qué no es para mí. Entonces mezclan todo. Tengo que entender, por eso los discipulados, hablo de las dispensaciones. Esta semana hablo de las fiestas judías, las 7 fiestas, cómo vamos a entrar a la 5ª fiesta, que es la de las trompetas, y cuáles son las trompetas diferentes que se van a sonar, porque veo una trompeta para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando ungieron a David, a Salomón, y la trompeta también que se sonaba cuando el Señor quería reunirlos para congregarlos. Hay 2 trompetas diferentes que les voy a hablar. Una trompeta que suena cuando viene el rapto, que solamente la van a escuchar la iglesia, y una trompeta, pero esa la toca Cristo, y una trompeta que la toca un ángel. Apocalipsis capítulo 8 habla de las 7 trompetas que las tocan 7 ángeles, no Jesucristo. Son diferentes las trompetas, y esas trompetas son para juicio y anunciar que Cristo viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo tengo que entender qué es para qué. Isaías 54, versículo 4 dice, le está hablando a Israel. ¿A quién le está hablando? Ok, Israel. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. ¿Quién le dice el Señor? ¿Quién era el esposo? Era Israel, la esposa del Señor. Tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre y es tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada, mire cómo le habla a Israel, era su novia, era su prometida. Como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti, por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. ¿Cómo hago yo para entender qué es lo que están diciendo estos textos? La misma palabra me enseña qué dicen estos textos. Si yo me pongo, ¿qué dice el pastor Pepinito acerca de Isaías 54? Venga, entonces resulta que era un adventista. Ellos no creen en el castigo eterno, no creen en el infierno, porque ellos dicen, bueno, entonces explíqueme por qué Sodoma y Gomorra todavía no están consumidos en fuego eterno. No han entendido que esto es espiritual, no han entendido que somos un espíritu, que tenemos alma y vivimos en un cuerpo, que el cuerpo fue el que se quedó dormido allá, pero el alma y el espíritu no.
están en el infierno sufriendo. ¿No lo han entendido? Entonces la misma Biblia me lo enseña. Versículo 4, dice el Señor: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. ¿Cuál es la vergüenza de la juventud cuando joven? Cuando estuvieron esclavos en Egipto. Y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. ¿Cuál es la afrenta de la viudez? El cautiverio de Babilonia. El Señor dice: yo no me olvido de lo que viviste en Egipto, la vergüenza que tuviste que pasar. Pero ojo, no le está hablando a todo Israel, le está hablando a los que realmente creen en Él, porque todo Israel no es salvo. La Biblia dice: y todo Israel será salvo, sí, los de ese momento, los de la gran tribulación, pero todos no van a ser salvos. Entonces yo no puedo coger literal los textos. Hablaba con alguien: si fuera literal, entonces el Señor es ratero, porque Él dice que vendrá como ladrón en la noche, y Jesús no es ningún ladrón. Es una analogía de que así como un ladrón, dice uno: ¿ya qué horas? ¿Cierto? Así va a ser, no nos vamos a dar cuenta. ¿Y el mundo a qué hora llegó? Se desapareció gente, y lo primero que van a decir son los ovnis. Yo los he dicho, en 1948 fue cuando apareció el primer ovni. Qué casualidad que fue cuando Israel se hizo nación. Qué casualidad que hace pocos meses dice Estados Unidos que tienen escondidos extraterrestres y muchas cosas, naves, qué tal, y eso es verdad. La vaina es que son demonios, y es lo que quieren hacer creer, para cuando suceda el rapto van a decir: fueron los ovnis, y desmentir todo lo que Cristo ha hecho. La afrenta de tu viudez, Dios le estaba hablando de la cautividad de Babilonia. No había pasado, pero el Señor sabía que iban a ser cautivos. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es un hombre redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné. ¿Por qué momento abandonó el Señor? Esto lo dice la Biblia, no necesito ya saber qué dice Alducín. 400 años de silencio que Dios no le habló a Israel, ¿se acuerdan? Después de Malaquías, el último profeta, el Señor no le habla más a Israel. Y el Señor le dice a los profetas: no ore más por ellos, porque no te voy a escuchar. Ellos han decidido seguirse revolcando en el pecado, no oren más por ellos. Y no envía más profetas en 400 años. Después viene Jesús con el último profeta, que es Juan el Bautista. Y también dice Juan 1, capítulo 11 al 13, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces el Señor dijo: vayan, todo esto lo voy a explicar, la cena, la boda de las cenas, vayan a todo lado, a gentiles, vaya, el que quiera venir a la cena. Y ahí es donde empieza la dispensación de la iglesia. ¿Cuándo inicia la iglesia? En el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo es derramado sobre los que estaban allí. Allí empieza la iglesia. 2000 años va a durar la iglesia. No me digan que el Señor no está próximo. Estamos en 2023 supuestamente, y esto es una falsedad. Sabemos que no estamos en este año, y claro, tendría que ser, porque si supiéramos el año exacto, si estuviéramos en 1995, porque el rapto no son 7 años exactos, no lo son. La tribulación y la gran tribulación, lo explico esta semana, inicia. ¿Cuándo inicia la gran tribulación? ¿Cuándo? Gloria a Dios que sí escuchan los devocionales. Cuando Israel firma el acuerdo de paz con el anticristo, y dice que confirmará, no firmará. O sea que ya habrá un acuerdo. Ya hay un acuerdo con los árabes ahorita, están firmando la paz. Confirmará, no firmará. Entonces sí sabemos cuándo es la segunda venida de Jesús. Si pasáramos por la gran tribulación, sí sabemos, porque quiere decir que cuando nos enteremos por las noticias: Israel firma acuerdo de paz con Chanchín, Chunchan, y les deja construir el templo, empezó la tribulación. 3 años y medio de paz falsa, donde ellos van a empezar a predicar. Después ellos son muertos cuando ven la abominación desoladora, que el anticristo entra y se sienta en el lugar santísimo. ¿Estoy bien o estoy predicando otra Biblia?
Esa es, ¿cierto? Entonces ahí inicia la gran tribulación, los 20 juicios que quedan, que son los sellos, las copas y las trompetas, que es un tiempo terrible. Ahí es donde Jesús dice en Mateo capítulo 24, los que estén en las azoteas huyan, hay de los que estén en cinta, es en ese tiempo. Y veo predicadores que ahorita que los que estén en cinta, que en la pandemia, que no, es dentro de la gran tribulación. Cuando empieza, hay de la que está en cinta, hay de la que está embarazada, de todo lo que viene. Esos 3 años y medio son terribles, son muertos los 144,000. ¿Y ahora quién predica? Los 2 testigos en esos 3 años y medio de tribulación, de gran tribulación. Entonces, si la iglesia va a pasar por la gran tribulación, lo cual es mentira. Si la iglesia va a pasar por la gran tribulación, esta semana hablo acerca de la ira de Dios, el día de la ira de Jacob, hablo acerca de nuestra bendita esperanza. ¿Saben? Que el Señor llama a los que nos salvará de la ira venidera. Pablo dice, esa es nuestra bendita esperanza. Jesús es Señor y Salvador. ¿Salvador de qué? ¿De qué nos salva? De la ira venidera. El que no entienda esto, no ha entendido nada. Jesús es Señor y Salvador. ¿Salvador de qué? Pues es que tu fe y mi fe en Cristo Jesús es la que hace que ese tiempo no sea para nosotros. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque Dios está airado con el pecado. Ahora, si tú no eres hijo o hija de Dios y no te crees justificado, vas a pasar por la gran tribulación. Yo no por mi mérito y no porque sea pastor, porque puse mi fe en el único Rey de Reyes y Señor de Señores, que murió en la cruz y abolió todos mis pecados y perdonó mi vida. Por eso estoy seguro que no voy a estar ahí. Si tú no entiendes esta doctrina que es básica, estás mal. Porque tú necesitas entender primero cuál es tu bendita esperanza. Y eso lo habla Hebreos capítulo 6. ¿Se acuerda que estamos hablando en Hebreos? Hebreos 1, Hebreos 2, 3, 4. Y en Hebreos 6 frena y dice, ustedes ya deberían ser maestros. Ustedes ya deberían ser doctos en la ley. Pero tengo que volver a iniciar como niños, a explicarle los rudamentos de la fe. Y empieza con la doctrina de Cristo. Y estamos en la doctrina de Cristo. Estoy terminando Salmo capítulo 23. Jehová Roy, Él es nuestro pastor. Ya lo voy a terminar. Iniciamos con la segunda doctrina básica que todo hijo de Dios tiene que saber. No el bautismo, la confirmación, la penitencia, la Eucaristía. No, son los 7 rudimentos bíblicos que tenemos que saber nosotros. Por un breve momento te abandonó. Israel es abandonada no porque Dios la quiera abandonar, sino por el mismo desprecio de Israel. 400 años más 2000 años de la iglesia. 2400 años, por un momento los abandona Jesús. Cuando los vuelve a recoger, todo esto se los voy a dar con versículos en la gran tribulación, donde van a ser salvos. ¿Estamos? ¿Vamos por ahí? Por favor, escuchen los devocionales. Si los pueden escuchar 800 veces, escúchenlos. Esta semana es importante para su fe, para su doctrina. Es importante. Es que si a mí vienen a mi hijo y le dicen, usted no es niño, usted es niña. Entonces viene mi hijo y me dice, pa, es que resulta que me dicen que yo no soy Samuel, que soy Samuela. Y yo le digo, bueno, papi, pues mi amor, tú con mi hijo Jesús Adrián Romero. No, hijo, ¿cuál? Tú no te has visto en un espejo, hijo. Tú no te has visto, párate. Y si tendría que decirle, digo, desnúdate. Y mira, papá, somos hombres. Mira lo que es una niña. ¿Qué quiero dar a entender? Que yo defiendo a mis hijos de lo que otros vengan y le metan de basura. Entonces, doctrinalmente estoy defendiendo a mis hijos de la basura que están recibiendo en internet. Por eso me notan así. Estoy raro hoy, ¿cierto? Porque se metieron con mis hijos. Y ustedes no tienen que recibir doctrina de nadie que sea totalmente distinta. Por un breve momento los abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Aún hay promesa para Israel.
con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. ¿Por qué tiene ira Dios todavía con Israel? Pero es que en las iglesias predican, Dios es Dios de amor. Si es su pueblo escogido y Dios aún está irado con ellos, es porque Israel continúa en pecado. Y uno ve predicaciones y pastores enviando, Israel entró a la guerra, porque ellos estaban bailando, porque, mira, han bailado toda la vida, ¿y por qué nunca los habían atacado? Dejen de decir babosadas y cosas que no son. Si fuera porque estaban bailando y no adorando, mire, ya nos hubiera matado a todos, ¿o no? Pero entonces cualquier cosa, ellos estaban adorando una imagen y por eso la ira del Señor vino hacia allá. 80,000 vistas. Pues sí, gloria a Dios. El pueblo de Israel siempre ha sido eterno y necio. Pero dice que en el periodo de cuando ellos vean la abominación desoladora, que eso habla Daniel capítulo 7, ellos van a decir, wow, dice que los ojos les serán abiertos. El Señor nos había dicho, porque eso ya pasó en el año 170 antes de Cristo. Entonces ellos dicen, wow, este era el anticristo. Y ahora el Señor dice, huyan, así como el Señor le avisó a José y le avisó a María y le dijo, váyanse de ahí, porque van a matar niños. Alguien me dijo, ¿por qué Jesús es de Nazaret si no nació en Nazaret, nació en Belén? Esa es la respuesta, porque se tenían que cumplir las escrituras. Jesús nació en Belén, pero tenía que ser llamado el Nazareno, Jesús de Nazaret. ¿Y por qué no nació en Nazaret? Porque tenía que venir de la descendencia de David, y David era de Belén. Todo se tenía que cumplir. Ay, el pastor que predicó, se lo muestro acá en la Biblia. Tenía que venir del linaje de David, pero tenía que ser nazareno. Pero si viene otra persona y predica algo diferente, no, es que es lo que dice la palabra. Con un poco de ira escondí mi rostro por un momento, pero con misericordia eterna. Es que al Señor no le quedan 5 pesos de misericordia. No es como nosotros, que todavía está, meta el mismo hueso y póngalo a mojar a ver si da. No, la misericordia de Dios no se le ha acabado, es eterna. Y le doy gracias a Dios que me puso en mi corazón y en mi mente hablar de los atributos. ¿Cuánto necesitamos conocer los atributos de Dios? Cuando desconocemos eso, por eso es que cualquier viento de doctrina nos lleva y creemos de Dios tantas sandeces. Dios es tan bueno, que si lográramos entender esto, sabe que deberíamos predicar solamente de la bondad de Dios. Pero tenemos que predicar de tantas cosas porque a veces no entendemos que Dios es bueno. Por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. ¿Por qué con un poco de ira escondió su rostro? Por el pecado de Israel. Vino a ellos y no le recibieron. Romanos capítulo 11, versículo 25 y 27. Déjame verlo acá porque mis apuntes los tengo aquí. Romanos 11, 25, 27. Si no, voy a usar Reina Valera. Me toca con una sola mano. Romanos 11, 25, 27. Van a encontrar esa nueva traducción viviente. Esta es Reina Valera. Dice la palabra de Dios. De hecho, explico en estos devocionales en esta semana cuándo será el rapto. Y Romanos 11 lo explico todo. Romanos 11 habla acerca de Israel, cómo fue desgajado porque rechazó a Dios, y cómo injerta Olivos, que es la iglesia, los gentiles. Pero sin embargo el Señor dice, versículo 25, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros. Claro, pues Israel era, pero ahora somos la iglesia. Pues que usted es israelita, eso es lo que está diciendo Pablo acá. No se vuelvan arrogantes. Sí, el Señor desechó por un tiempo a Israel, los insertó a ustedes en el olivo, y ustedes son parte de la salvación, pero eso no es para que los haga arrogantes, porque Dios no se ha olvidado de Israel todavía. En cuanto a vosotros mismos, ¿qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento por parte. ¿Ve? No siempre van a estar endurecidos, hasta que haya entrado en plenitud los gentiles. ¿Cuándo sucede el rapto? Cuando el último de los gentiles, que Dios sabe que le va a aceptar como Señor y Salvador, entra.
En ese momento tal vez alguien está predicando y le dice, mira, Cristo no le dice y tiene un propósito para ti y Dios te ama, y Dios no, cuando le dice, mira, tu pecado es el que está haciendo que estés apartado de Dios. Y si hay una vida de promesa y un propósito en Dios, y si hay cosas hermosas en Cristo, pero lo primero es que tienes que abandonar tu vida. Abandona tu pecado, abandona lo que estás haciendo y cree que Cristo es capaz de pagar por lo que tú tienes que pagar. Porque por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Entonces tú también pecaste, hermano. El juez, que es mismo Cristo Jesús, te va a decir un día que tú vas para el infierno. ¿El Señor manda al infierno? No. Juan 3:36, Juan 3:17 dice que el Señor no vino a condenar, sino a que sean salvos a través de él. Pero Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo del Hombre no es condenado, pero el que rehúsa creer en el Hijo del Hombre ya ha sido condenado, y la ira de Dios. O sea que si hay una diferencia entre la ira venidera y los que no vamos a pasar por la ira del Señor. Primera de Alfonso, no. Juan 3:36 dice la palabra de Dios. Aquí es donde empieza el rapto, cuando el último de los gentiles, ¿qué son gentiles? Todos los de todo el mundo que no son judíos. Esos son gentiles, porque la salvación era solo para el pueblo de Israel. Pero entonces, como Israel rechazó al Salvador, el Señor dijo, vayan por todo el mundo, inviten al que quieran y díganle lo que hay aquí en casa, que hay una cena preparada. ¿Cuánto vale, Señor? No es como en las iglesias, la boleta 80,000 y viene el teólogo de la calle, ¿no? ¿Cuánto vale, Señor? Nada, es gratuito, es por gracia, es por amor, es por misericordia, es por bondad. No vale nada. Entonces entramos muchos a recibir a Cristo Jesús, y eso es lo que se llama iglesia. Ahora, dentro de la iglesia también hay judíos. ¿Cómo así? O sea, todos los que han aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador después del Pentecostés son iglesia, porque ya no hay judío, ni griego, ni gentil. Eso es lo que dicen las pastoras. Pero es que la Biblia dice no hay judío, ni griego, ni gentil. Ay, Dios, haga la hermenéutica esa vaina, entienda para qué lo dijo el Señor, a quién se lo dijo y por qué se lo dijo. Pero si se sacan textos porque les conviene. Es que Dios no hace diferencia entre, no hace diferencias, pero dejó órdenes y dejó directrices. Entonces la iglesia hoy en día, cuando Jesús venga por la iglesia, habrán muchos judíos. Dicen algunos, yo no sé, eso sí son estadísticas, pero las estadísticas nunca son ciertas. Pero dicen algunos que hay más o menos 200,000 judíos convertidos. Eso es harto para la población tan pequeña que son ellos. Entonces ellos ya no se llaman el pueblo de Dios o la novia de Dios, se llaman la iglesia. Y ahí está metido el colombiano, el mexicano, el hondureño, esos son los gentiles. Gentil significa etnos, pueblo, nación, linaje de todo el mundo. Por eso primera de Pedro 19 dice que somos nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, cierto pueblo adquirido por Dios para alcanzar la virtud de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Esos son la iglesia de Dios. 26. Así que, 28, así que cuando el evangelio, estaba en el 25, dice, y luego todo Israel será salvo. Ay, qué rico, Señor, casi se me olvida este versículo. 26, ¿cierto? Y luego todo Israel será salvo. Entonces dice, ¿todo Israel se va a salvar? No. 144,000. O sea que si para ese tiempo hay 144,200, el Señor sabe quiénes le van a aceptar como Señor y Salvador. 144,000, los testigos de Jehová dijeron que eran ellos, y ya pasaron de 144,000. Ahora cuéntenos qué son, no saben qué responder. Que ellos serán los elegidos. Hay algunos que creen que ya estamos en el milenio, se llaman los amilianistas, pero hay gente que los sigue, porque tienen un ojo, porque es que dicen, ay, pero ¿cómo son? Satanás le habló solo 3 cosas a Eva, y Eva quedó. Hay pastores que envuelven en los púlpitos. ¿Se acuerdan un devocional que coloqué, profetas
que roban con mucha labia. Ese título fue mío. Ese título está en la palabra de Dios. Profetas que hurtan con mucha labia. Entonces es fácil quedar convencidos. ¿Cómo hago yo? No, mejor. Romanos 10:17. Así que, pues la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Cristo. Si la fe en nosotros viene por oír palabra de Dios, ¿por qué cree que vienen tantas doctrinas chuecas? ¿Por oír qué? ¿A cuánto pastor aparece? Porque todo lo que tú crees vienes por acá. Y todo lo que a tú apeteces viene por acá. Tú no apeteces con el oído. O sea que lo que el Señor me está enseñando es que la fe primero se tiene que oír. Que el instrumento principal para que la fe entre a nuestro ser es el oído. Entonces yo tengo que tener cuidado con que escucho. Lo primero que escucho es a mí mismo. Nos escuchamos. Y eso es lo que produce fe o no. Pero lo segundo es, ¿a quién le presto mi oído? Si supiéramos lo valioso que es el instrumento que Dios nos dio para que por medio de él entrara fe a nuestro corazón, no lo estaríamos desperdiciando, botándolo en personas que nos digan cosas que no nos sirven para un carajo. Porque aunque todo nos sea lícito y todo nos creamos que lo podamos hacer, no todo nos conviene ni todo nos edifica. Yo tengo que saber a quién escucho. Tengo que saber qué escucho. Eso no es. Amén, porque es un amén fuerte, amén. A eso, para que vean que sí están aquí. No, están tristes. Entonces, estoy hablando acerca de que Israel era la novia. Y le dice a su novia, no temas. No temas de la vergüenza de tu juventud, de la afrenta de tu viudez. Por un breve momento te abandoné y lo tengo que hacer. Señor, no me abandones. Bueno, pero es que ustedes son los que quieren que los abandone. El Señor está contigo hoy, siempre y hoy. No. Cuando yo me levanto y digo, Señor, aún en medio de tantos errores, perdóname por las burradas que hice, pero Padre, hoy quiero caminar diferente y ayúdame a estar contigo. Ah, ok, entendió. Entonces estoy con Él, está conmigo. Pero cuando yo vuelvo y meto la pata y hago lo que no tengo que hacer, el Señor dice, no entendió. Entonces, ¿hasta cuándo está Dios conmigo? Hasta que yo continúo con su buena, agradable y perfecta voluntad, lo cual es su buen deseo para nosotros. Por eso que Dios está contigo todos los días. No es cierto. Y todos estos pastores motivacionales que hablan lo que la gente quiere escuchar, por eso llenan iglesias. Romano nos está hablando de los 144. Mire qué hermoso, versículo 26. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador. ¿Dónde está escrito? En Zacarías capítulo 12, versículo 9-10, pero no vamos a ir allá para los que quieren. Porque es que toda la Biblia lo habla. Toda la Biblia dice que apartará de Jacob la impiedad. Y esta será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Cuál es la única forma para que Israel sea salvo? Cuando venga el Espíritu Santo comenzará el pecado de pecado. ¿Por qué? ¿Cuál es el pecado principal? No creen en Jesús. Entonces cuando Israel crea que Jesús no fue un solo profeta, sino es el Mesías, wow, el pecado le es quitado. Porque el problema más grande es que no creen en Jesucristo. Entonces van a decir, él era nuestro Mesías. Sí era, él es de las Escrituras. Es quitado su pecado. Y ahí son salvos. No hay mérito alguno en nosotros. Todo el mérito le pertenece a Dios. Oseas capítulo 2, el profeta Gomelo, versículo 19 al 20, dice: te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. Te seré fiel y te haré mía, y por fin me conocerás como el Señor. Mire qué bonita promesa de Dios, y Dios la va a cumplir.
El problema es que muchos no la van a aprovechar, muchos no van a ser parte de esto, pero el Señor sí la va a cumplir. Ahora dicen, ¿sí ven? El Señor es fiel. A ver, yo ya lo he enseñado, es fiel a Él, a sus atributos. Si Él dice que es justo, Él es justo, y Él no va a alcahuetear algo. Si Él dice que es amor, es amor. Si Él dice que es fuego consumidor, es fuego consumidor. Entonces, es como, para dar un ejemplo, entonces está Yasmín, ¿cierto? Y le dijo a su esposo, le dice, no, es al contrario el ejemplo, es un hombre. Si uno dice, no, yo no, hermanito, John, le dice, eso es un ejemplo, no nos van a sacar aquí a piedra. John le dice a Lorena, yo te voy a ser fiel siempre. Mira, tú le dices estas palabras a Lorena: te haré mi esposa, te voy a dar un bebé. No, eso sí lo dijo Jesús. Dice, te haré mi esposa para siempre. Tú le dices, es para siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. Te seré fiel y te haré mía, y por fin me conocerás como el Señor. Pero resulta que tu esposa se acuesta con cuanto tipo todos los días. El Señor no es fiel a esa señora, es fiel a la que dice, ok, Señor, te voy a esperar a ti nada más. Yo te voy a esperar. Si tú dices que me vas a ser fiel, yo también te voy a ser fiel, Señor. Es a la que es la esposa, no a la que es infiel. Porque es que el Señor dijo, y mire que la Biblia dice, no entendamos, por favor, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Él prometió, y te haré fiel, y te haré mía. O sea que esta promesa es para los que realmente aceptaron a Cristo Jesús como Señor y Salvador y cambiaron sus vidas, no para todos los israelitas. El Señor, aunque, por eso dice la palabra de Dios, que aunque el pueblo permanezca infiel, Él sigue fiel. Quiere decir, Lorena te falló una y otra y otra y otra y otra vez, pero va a haber otra novia que se va a guardar siempre para ti y va a decir, yo nunca en la vida yo te voy a faltar el respeto, porque conozco tu fidelidad, conozco tu amor, conozco tu bondad, conozco tu misericordia, conozco lo bueno que eres, el corazón tan grande que tienes, que tal vez Lorena no ha aprovechado. Pero yo voy a estar aquí para cuando decidas divorciarte, voy a estar aquí para ti porque conozco la persona que eres. Eso es lo que Cristo está diciendo. Y esta persona que está acá es la iglesia, la que decidió creer en Cristo Jesús. O sea que no todo Israel será salvo. Y o sea que el Señor no dice, prometo serte fiel. Él no le es fiel al infiel, Él es fiel al que cumple su palabra. No. Imagínense esto en otra iglesia predicando, no, allá no volvamos. Yo pensé que podía hacer lo que quería y Dios iba a ser fiel conmigo. No, otro pastor me dijo, no funciona así. Esto está bueno, pero me toca concluir. Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3, versículos 6 y 8. Dice la palabra de Dios: me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Israel. Es el ejemplo que dice, Israel simboliza una mujer en Apocalipsis. Una mujer. ¿Sí? Entonces, por eso yo tengo que entender de qué analogía Dios está hablando. ¿Cómo así que Israel, y todo Israel cabe debajo de un árbol? No, está hablando de la condición del pueblo personal, que es como una mujer que va y fornica, y que Dios no le puede ser fiel a este tipo de mujer. Y dije, pues de hacer todo esto
Dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana la rebelde Judá. ¿Qué está hablando aquí el Señor? Aquí la tribu se divide, Israel se divide. Son 12 tribus que Dios les dio en Israel. Se divide 10 para el norte y 2 para el sur. Entonces las 10 son la tribu del norte y la llaman Israel. Y las 2 que quedaron en el sur son llamadas Judá. Entonces por eso el Señor está hablando de la hermanita, porque son de la misma familia. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto. ¿Sobre qué es monte alto? Viene de la palabra jarar, surgir hacia arriba. Todo lo que ofrece estar en una posición alta, pero no dada por Dios. Todo lo que nos trae beneficios, todo lo que nos trae conveniencia, pero que Dios no lo ha puesto en nuestro camino. Estar en un monte alto significa yo siempre quiero estar bien, y a costa de ese voy a estar bien. Entonces me junto con amistades, me junto con personas, tengo hábitos y todo, no me importa, pero yo siempre quiero estar bien. Eso es estar en un monte alto. Ella se va sobre todo monte alto, ni siquiera dijo sobre un monte alto. Todo lo que a mí me beneficie, no me importa si Dios lo aprueba o no lo aprueba. Y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. ¿Qué es un árbol frondoso? Es un árbol que tiene muchas ramas y que cubre la totalidad, es muy grande, tiene mucho, quiere decir que ahí nadie nos ve. Entonces Israel, ¿qué era lo que hacía? Se iba sobre todo el que le daba seguridad. Por eso aquí el Señor decía, maldito el hombre que confía en el hombre. Y escucho a algunos predicadorzotes hablando que no debemos confiar en el hombre porque maldito. No, porque el Señor entonces no diría, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el que ama, confía. Si yo amo a mi esposa, yo confío. Yo confío que está en mi casa y está enfermita. Ahorita llego y no está. No, mentiras. Es un chiste. Porque amo, confío, ¿cierto? Cuando no hay confianza, no hay amor. Pero el Señor dijo que amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿y por qué el Señor dijo maldito? Oh, claro, porque venían profetas hablando en ese tiempo y creyendo que a través de mí, Carlos, si tú crees en todo lo que yo hago y también me das unas ofrendas y también me pactas, porque eso viene desde puedes obtener salvación, porque Dios me escogió a mí, dijo Piraquive. Eso dijo Piraquive, es que me escogió para que yo le diga cuáles van para el infierno y cuáles van. Señor bendito. Y no entiendo por qué no se desocupó esa iglesia. Piraquive ahora es la que escoge. No, ella no es la que escoge. Esa potestad solamente, ni siquiera la tiene el Padre ni el Espíritu Santo, se la dio toda al Hijo. Pero imagínate, sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio la hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Jesús se divorcia de Israel. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó de la misma manera. Todo Israel la abandonó. Voy a concluir con Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32. Dijo el Señor, ¿han oído la ley que dice un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio? Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio, y el que se casa con una divorciada también comete adulterio. La única carta de divorcio que Dios aprobó es cuando hay adulterio, fornicación. Cuando la mujer es infiel sexualmente con su esposo, es la única forma en la que hay carta de divorcio. Y Israel dice que fornicó debajo de todo árbol donde nadie la veía. O sea, le fue infiel a Dios en todo aspecto. Por eso Jesús se divorcia de Israel. Hasta aquí quedamos. Estoy hablando de la novia de Jesús.
La novia era Israel, y les voy a mostrar cómo ahora la novia es la iglesia. Y si somos la novia de la iglesia, mi invitación es para que no manoseemos lo que no nos pertenece a nosotros. Si es la novia de Cristo, la tenemos que respetar. Quiero invitarle a que se pongan sobre sus pies y vamos a orar. La iglesia no es solo un lugar de bendición, sino la iglesia es un lugar de honra y de respeto. Es por eso que, y yo ya estaba mirando allá al fondo, si se dieron cuenta, porque mientras estemos predicando no permito que nadie venga a intervenir y nadie venga a molestar el tiempo que nosotros estamos pasando, porque esta es la casa de Dios. Y si yo tengo un tiempo acá en el salón, es un tiempo que se tiene que respetar, porque para mí la iglesia sí es sagrada. Para mí la iglesia es de respeto y de honra, porque a quien vinimos aquí a adorar es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Señor dijo que la iglesia, la casa de él, la habían vuelto cueva de ladrones, y él dijo que su casa tenía que ser llamada casa de oración. Por eso, una exhortación con amor: la iglesia es un lugar sagrado, es un lugar donde habita la presencia de Dios. Tenemos que venir de la mejor manera, con la mejor actitud. Y tal vez vengamos airados, no importa, pero acá decimos: Señor, esto no es mío y quiero que me ayudes. Quiero recibir de ti, quiero salir de una forma totalmente diferente. Porque hoy aprendimos que somos la novia del Señor. La iglesia es la novia del Señor y nosotros no podemos hablar mal, ni manosear, ni despreciar lo que le pertenece a Cristo. Amén. Cierra tus ojos allí donde estás. Padre eterno de gloria, gracias por esta hermosa mañana. Gracias por tu palabra. Y gracias por tantas verdades que tú nos muestras, Dios. Padre, si siento celos por estos que son tus hijos, es tu iglesia, son tus ovejas, pero que tendré que dar cuenta de ellas, Dios, ¿cuánto sentirás tú cada vez que nos desviamos, Dios? Cada vez que no estamos sujetos a lo que tú dices, a tus órdenes, a esos impulsos nerviosos que envía el cerebro. Padre, te pedimos perdón, como iglesia, como tu novia, como tu prometida. Perdónanos, Dios, por cuántas veces te hemos fallado, por cuántas veces hemos dolido tu corazón, por cuántas veces también hemos ido a montes altos y también hemos estado en árbol frondoso, Señor, fornicando y haciendo lo que no es correcto, Dios. Perdónanos, Padre. Queremos salir de este lugar a cuentas contigo, Dios, desnudando nuestro corazón, porque tú dices que al corazón contrito y humillado tú no lo desprecias jamás. Gracias, Padre bendito, por esta mañana, por darnos un lugar, Señor, para reunirnos, para orar, para buscar tu rostro, para escuchar tu palabra, para crecer en fe, Dios, para esperarte. Apocalipsis 22 dice: y la esposa y el cordero dicen: ven. Por eso sé que tú vienes, bendito Dios, tú vienes por tu iglesia, Señor. Y cuando tomamos la cena conmemorativamente decimos: Jesús, ven pronto. Por eso sé que existe un rapto y sé que somos salvos de esa ira venidera. Y sé, bendito Dios, que tu amor es inagotable. Y sé que preparaste moradas allí en el cielo, que ya las tienes, para que donde tú estés nosotros estemos. Por eso gracias, papá, por ser tan bueno. No hay mérito en ninguno de nosotros. Lo único que podemos hacer es cada día tratar de cambiar más nuestra vida para agradarte a ti, papá, como una prometida que se guarda para ti. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose en nuestras vidas, hogares, trabajos, en todo lo que hacemos esta semana, Dios. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento y sabiduría, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bendiciones para todos. Nos vemos el otro domingo confiando en el Señor.